Hola, ¿qué tal mi gente? Antes que nada, que Dios lo bendiga a todos. Bienvenido nuevamente a tu canal favorito de deporte, Deportes Mega Curry. En el día de hoy le tenemos un tema bastante importante para todos los fanáticos de República Dominicana y algunos de la Serie del Caribe. Estaremos hablando precisamente de la Serie del Caribe, su origen, dónde nació y todas estas cositas que deberías saber, porque si ustedes saben, este domingo 31 de enero empieza la Serie del Caribe, así que aquí le estaremos brindando todo lo que debes saber acerca de la Serie del Caribe. Los invito a que se suscriban al canal, por ahí abajo hay un botoncito rojo, denle ahí, activen la campanita de notificaciones, denle like, compartan y comenten acerca del tema. Así que sin quitarle mucho tiempo, vamos allá. En el día de hoy le estaremos hablando de la Serie del Caribe, su origen, su nacimiento y todo lo que debes saber acerca de. La primera pregunta, ¿qué es la Serie del Caribe? Es uno de los torneos realizados anualmente en la primera semana de febrero tras finalizar las ligas invernales profesionales de los países que integran la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. ¿Cuáles países conforman la Confederación? La Confederación Profesional del Caribe la conforman República Dominicana, Puerto Rico, México, Venezuela y Cuba. ¿Cuándo tuvo inicio la Serie del Caribe? La Serie del Caribe tuvo inicio el 18 de octubre de 1946 en la ciudad de Caracas, Venezuela, pero no se llamaba así, tenía por nombre Serie Interamericana y la idea fue de un aficionado venezolano llamado Jesús Corao, quienes se enfrentaron en esa serie de un mes. En esa serie se enfrentaron México, Cuba, Estados Unidos y Venezuela, quienes ganaron la primera serie internacional celebrada en Caracas. Se jugaron 5 series internacionales, 4 de ellas fueron ganadas por los Estados Unidos y la número 5, celebrada en el año 1950, fue ganada por Venezuela. ¿Quiénes crearon la Serie del Caribe? Bueno, la serie internacional tuvo tanto auge que los empresarios Oscar el Negro Prieto y Pablo Morales crearon la Serie del Caribe. ¿Cuándo se presenta la idea de la Serie del Caribe? Bueno, los empresarios Oscar y Pablo presentan la idea a la Confederación de Béisbol del Caribe en Miami en el 1948. ¿Cuándo se firmó ese acuerdo de la Serie del Caribe? El 21 de agosto del 1949 fue que se firmó la Serie del Caribe en La Habana. ¿En cuántas etapas se divide la Serie del Caribe? La Serie del Caribe se divide en 2 etapas. ¿Cuántos años duró la primera etapa? La primera etapa fue creada en el 1949 y duró 11 años, prolongándose hasta el 1960. ¿Cuántas ediciones se jugaron durante esos 11 años? Bueno, en ese periodo se jugaron 12 ediciones en donde Cuba ganó 7, Puerto Rico ganó 4, Panamá ganó 1 y Venezuela no ganó ninguna serie. ¿Por qué en la segunda etapa la Serie del Caribe duró 10 años sin celebrarse? Bueno, en el 1960 el presidente Fidel Castro prohibió los equipos profesionales privados en su país, por lo cual el torneo duró una década sin celebrarse. ¿En qué fecha se reanudó la Serie del Caribe? La Serie del Caribe se reanudó en el año 1970, pero solo participaron 3 equipos, que fueron Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. Pero la liga no tuvo éxito porque solo eran 3 equipos y estaba impar. ¿En qué año incluyeron otro país para que la Serie del Caribe estuviera par y qué país fue? Bueno, el año que incluyeron otro país fue en el 1971 y el país fue México. ¿Cuántos años tiene celebrándose la segunda etapa de la Serie del Caribe? La segunda etapa va desde el año 1970 hasta el 2017 y hasta el sol de hoy
se sigue celebrando la Serie del Caribe. Estos han sido todos los datos que les he brindado acerca de la Serie del Caribe, de cuándo se creó, quién la creó, cuáles fueron los creadores, la idea, el origen y todo lo demás que debes saber acerca de la Serie del Caribe que empieza este 31 de enero. Espero que se disfruten, espero que aprendan acerca de ella, y a todos los países que estarán participando, espero que los fanáticos apoyen a cada país y su fanaticada siempre estén presentes. Espero que les haya gustado las informaciones acerca de la Serie del Caribe. Los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, denle like sobre todo, comenten acerca de si tienen algún dato que crean que me faltó, y sobre todo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de la creación de la Serie del Caribe, qué significa y el origen de ella. Así que ya ustedes saben, esto fue todo de mi parte. Nos vemos hasta la próxima.